los terroristas. Los artrópodos son invertebrados que tienen un exoesqueleto articulado de quitina. Abarcan los trilobitomorfos, mesostomas, picnónidos, arácnidos, crustáceos, miriápodos e insectos. Tienen el cuerpo segmentado, cabeza, tórax y abdomen. Cada metámero tiene, si no se ha reducido, un par de apéndices articulados. Características generales. El exoesqueleto de los artrópodos está constituido por tres capas: la cutícula, la epidermis, que segrega la cutícula, y la membrana basal. En todos los artrópodos, los músculos que mueven los segmentos se insertan en la apófisis interna. El aparato digestivo es tubular. Las piezas bucales son muy diferentes. Hay en este último aspecto dos grandes grupos: los mandibulados y los quelicerados. La cavidad celomática está reducida al espacio donde se hallan las gónadas y en algunos casos ciertos órganos excretores. Así pues, la gran cavidad general del cuerpo no es un celoma, sino una estructura diferente formada posteriormente, y el pseudoceloma, que por estar llena de un medio interno denominado hemolinfa, recibe el nombre hemocele. La circulación es abierta, la respiración es braquial o raramente cutánea en los acuáticos y traqueal en los terrestres. En el caso de los arácnidos hay además filotráqueas. La excreción puede ser por glándulas antenales o maxilares en los crustáceos, por glándulas coaxales en los mariápodos o por túbulos de Malpighi en arácnidos e insectos. El sistema nervioso está constituido por un cordón ventral con un par de ganglios por metámero. La reproducción es sexual, con casos de hermafroditismo y partenogénesis. La fecundación es generalmente interna y en muchos casos hay metamorfosis. Clasificación de los artrópodos. En la actualidad, dentro del grupo de los artrópodos se tiene que distinguir los eurartrópodos o artrópodos típicos, a los cuales se refieren todos los caracteres generales antes citados, y los parartrópodos, que tienen una serie de características intermedias entre los anélidos y los eurartrópodos. Los eurartrópodos se dividen en tres: los trilobitomorfos, los quelicerados y los mandibulados. En los trilobitomorfos el cuerpo está dividido en tres lóbulos. En los quelicerados, los apéndices posbucales, a pesar de que al acabar el desarrollo embrionario son prebucales. Son los quelicerados apéndices que tienen dos o tres artejos móviles. En los mandibulados, los primeros apéndices posbucales son mandíbulas, piezas simples con función masticadora. Dentro de los quelicerados se distinguen tres clases: los merostomas, los arácnidos y los picnónidos. Entre los mandibulados se distinguen los crustáceos, los insectos y los ínfilos, los parotrópodos, los diplópodos y los quilópodos. A estos últimos cuatro grupos se les suele aplicar la denominación común de miriápodos. Onicóforos. Son animales terrestres de unos 3 centímetros, con aspecto de gusano provisto de patas. Presentan un par de antenas, un par de mandíbulas en forma de pinza y 13 o 14 pares de patas no articuladas. Viven en zonas tropicales y son carnívoros. Tardígrados. Miden menos de 1 milímetro. Tienen el cuerpo alargado y no segmentado, y presentan 4 pares de patas cortas. Pantastámidos. Son parásitos de los pulmones y vías respiratorias de los vertebrados, principalmente reptiles. Tienen el cuerpo alargado con anillos sucesivos. Presentan 5 protuberancias. En 4 hay ganchos y en la otra se abre la boca. Carecen de aparato respiratorio, excretor y circulatorio. Merostomas. Son quelicerádeos acuáticos de respiración branquial. Comprenden a los erupítedos, escorpiones de agujas gigantes de hasta 2 metros de longitud. Picnónidos. Son artrópodos quelicerádeos de pequeño tamaño. Presentan 2 regiones: el prososoma y el opistosoma o abdomen,
que es segmentado. Los insectos. Los insectos son artrópodos que se caracterizan por tener el cuerpo dividido claramente en tres partes: cabeza, tórax y abdomen. El tórax posee 3 pares de patas y en muchos insectos también presenta 1 o 2 pares de alas. Son los únicos invertebrados con alas y los únicos animales que tienen 6 patas, por lo que también se les denomina hexápodos. Es el grupo zoológico que tiene más especies. Del billón de especies animales conocidas, 800.000 son insectos. Los insectos, como el resto de los artrópodos, tienen esqueleto externo, formado por 3 capas que de afuera a adentro son la cutícula, la epidermis y la membrana basal. La cutícula es una capa dura, ligera e impermeable, que puede presentar diferentes colores. Químicamente está constituida por un polisacárido, la quitina. Durante las mudas, la cutícula vieja es sustituida por otra nueva para permitir el movimiento. El exoesqueleto dispone de articulaciones constituidas por unas finas membranas o esclerito. La cabeza está formada por varios segmentos fusionados. En ella se distinguen los ojos, las antenas y las piezas bucales. Los ojos pueden ser simples o compuestos, en cuyo caso son 2 y generalmente grandes, que son una agrupación de omatidios, entre 10 y 20.000, cada uno de los cuales funciona como un ojo independiente, por lo que las imágenes que ve el insecto es como un mosaico, compuesto por los diferentes sectores que ve cada omatidio. Algunos insectos son incapaces de ver el color rojo, aunque puede captar las radiaciones ultravioletas que para nosotros son invisibles. Poseen 2 antenas en la cabeza que pueden ser muy cortas o muy largas y con muchos segmentos, superando en algunos casos la longitud de su cuerpo. El tórax está constituido por 3 segmentos: el prototórax, el mesotórax y el metatórax. En cada uno de estos 3 segmentos se inserta un par de patas. El tórax puede presentar también expansiones laminares del tegumento que forman las alas. El prototórax nunca hay alas. Entre los insectos que carecen de alas hay que distinguir los insectos primitivos y los insectos sin alas, pulgones y piojos. El aparato circulatorio es abierto, la respiración es traqueal y el sistema nervioso es ventral, y formando por múltiples ganglios en todos los insectos. Los crustáceos comprenden unas 30.000 especies muy diferentes entre sí. En caso de hallarse presente es un exoesqueleto duro constituido por una sustancia quitinosa que generalmente incluye incrustaciones de carbonato cálcico. El único carácter común a todos ellos es el de contar con 2 pares de antenas, aunque en algunas especies solo aparezcan en la etapa larvaria. Los crustáceos son, pues, artrópodos biantenados. Son mandibulados de respiración branquial con extremidades generalmente biramificadas y de vida acuática. Tienen reproducción sexual con fecundación interna y en general presentan metamorfosis con larvas pelágicas. Su tamaño oscila entre menos de 1 milímetro y los 3.5 metros, que alcanzan los centollos del Japón con sus patas extendidas. Pueden vivir a profundidades superiores a los 1000 metros en la superficie del agua e incluso en tierra, como lo es el caso de algunos isópodos. Tienen un sistema circulatorio abierto, con un corazón dorsal. El medio interno, llamado hemolinfa, es incoloro y contiene hemocianina. La excreción se realiza mediante un par de glándulas que desembocan en la base de las antenas o de las segundas maxilas. La sustancia que secretan es amoníaco, la mayor parte de la cual sale a través de las branquias. Pueden poseer ocelos, ojos compuestos o ambos a la vez. Los sentidos del gusto y el olfato radican en las antenas y en las piezas bucales. El grupo zoológico de los arácnidos abarca a las arañas, los escorpiones, los opiliones y los ácaros. Se definen como artrópodos quelicerados, es decir, provistos de un par de apéndices terminados en una pinza y de respiración aérea. Carecen de antenas, mandíbulas, alas y ojos compuestos. En la actualidad se conocen unas 100.000 especies de arácnidos, que fueron los primeros artrópodos que colonizaron el medio terrestre. Los primeros restos de arácnidos son unos antecesores de los escorpiones, que se extinguieron hace 500 millones de años. Los miriápodos son artrópodos que, al igual que los insectos, presentan antenas y mandíbulas,
pero a diferencia de ellos tienen un cuerpo alargado en el que solo se pueden distinguir dos partes, la cabeza y el tronco. El tronco suele tener un elevado número de segmentos, cada uno de ellos con un par de patas como mínimo. Abarca 4 clases de animales: los sínfilos, los paurópodos, los quilópodos, que son los cempiés, y los diplópodos, que son los milpiés, y viven en zonas húmedas. Se fosilizan con dificultad, por lo que son escasos los indicios de sus orígenes. Los restos de los diplópodos más antiguos que se conocen son del final del Silúrico. Los sínfilos son miriápodos muy pequeños que tienen el cuerpo blando, dividido en cabeza y tronco. Carecen de ojos. El tronco quitinizado posee 14 segmentos, 12 de los cuales poseen cada uno un par de patas. Los paurópodos